Bienvenidos a Cómic Mundial Especial Nakama Project Almería. Hola, ¿qué tal? Soy Jorge López el Decote. Esto es Cómic Mundial en un especial, más bien regional, en el que vamos a presentaros a una serie de artistas de mi ciudad, de Almería, que desde hace unos meses decidí organizar en un grupo para crear, digamos, sinergias para que pudiésemos compartir experiencias de dibujo y también consejos, técnicas y otros temas relacionados con el cómic y sobre todo el manga, ¿no? Porque esto es algo que veía que hacía falta en mi ciudad, un grupo, una asociación de dibujantes o de artistas que tuviesen cierta influencia o afinidad al manga. Y para ello voy a conectar con Almería, puesto que yo estoy hablando desde Francia, desde Lyon en concreto. Conectamos en directo con Almería, con Fran Rojas. Muy buenas tardes, Fran. Hola, hola. Presento a Fran. Fran es guionista de cómic desde hace unos años. Y junto con su colega Dani Zapata. Muy buenas tardes, Dani. Buenas tardes, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Bien, bien, la verdad que bien. Muy bien. Yo estoy encantado de que estéis aquí los dos, porque debo decir que creo, si mis datos son correctos, creo que vosotros fuisteis pioneros en esto de publicar manga en Almería, o un cómic de estilo manga, con Mythos. Sí, exactamente. No sé si pioneros, pero bueno. Estuvo bien, fue una experiencia muy buena. Solo han salido 2 capítulos impresos además, que es lo que nos enorgullece. Pero vamos, todo lo malo que podía pasar pasó y al final tuvimos que dejarlo para seguir aprendiendo. Claro, pero bueno, por lo menos Pero vamos, digamos fue una experiencia buenísima. Efectivamente. Enriquecedora como mínimo. Que aprendimos a paso agigantado, así que no le tenga nada de miedo a hacer las cosas mal, porque luego aprendes 10 veces más rápido que si lo estás pensando. Efectivamente, claro. Nah, y además me sorprendió muchísimo que 2 chavales así de mi ciudad de pronto sacaran un cómic así, ¿no? Más bien de estilo shonen, por así decirlo, de aventurilla, de combates, ¿verdad? Sí. Correcto. Y además está con nosotros mi coleguilla Julio Gómez, allí desde Almería. Buenas tardes, Julio. Hola, ¿qué tal, Jorge? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Muy bien, aquí escuchándolo atentamente. Estupendo. Decir que Julio es dibujante de cómic desde hace ya años, autodidacta, y que juntos hemos hecho varias tiras de un cómic que se llama Zapilleros, ambientado allí en Almería. Y bueno, pues además recientemente has terminado el primer capítulo de tu cómic El descanso del guerrero, ¿verdad? Es correcto, sí. Muy contento. Sí, ¿de qué va más o menos? Pues El descanso del guerrero es una historia que comencé un poco espontáneamente con la idea que yo tenía en mi cabeza sobre un mundo fantástico que yo fui creando y comencé el cómic con la intención de practicar mis habilidades con el cómic inicialmente, y de eso fui creando una historia y más o menos lo voy haciendo a mi ritmo y conforme con la libertad que yo tengo y que me da el cómic para poder expresar todo eso que yo tengo en mi cabeza y vamos, prácticamente hago lo que quiero en ese cómic. Vale. O sea, ahí da rienda suelta a... Es una historia de fantasía, más bien de acción, sobre todo. Sí, toque erótico. Con sí, toque erótico. Con erótico resultado. Sí. Muy bien, y la tienes subida a Tapas.io. Correcto, sí. Ahí la tengo. Por ahora ahí la tengo. Muy bien. Decir que probablemente se nos una a la conversación Haru, uno de los miembros de Nakama Project. Bueno, el nombre de Nakama viene de esta palabra que aparece bastante en el manga One Piece, el manga de Monkey D. Luffy y su tripulación, y que él utiliza para referirse a sus compañeros del barco, ¿no? De modo que yo, para elegir un nombre para este grupo
de dibujantes afines al manga, pues elegí esta palabra que está relacionada con el compañerismo, como he dicho, pues para crear esos vínculos, esos enlaces para que todos pues intentemos aprender los unos de los otros, que es lo que hemos empezado a hacer este mes, puesto que decidimos proponer un reto de dibujo, de ilustraciones, dedicado a la autora Rumiko Takahashi. ¿Y por qué? Jorge, explícanos por qué has decidido que sea esa autora. Pues lo he decidido por un par de razones. La primera porque esta autora ha sido recientemente galardonada por el Gran Premio del Festival de Cómic de Angoulême por toda su carrera, que vamos, es bien extensa, lo vamos a comentar. Y además, pues visto que el mes de febrero es el mes en el que se celebra San Valentín, y bueno, aunque ya pasado, pero visto esto y que los cómics de Rumiko Takahashi tienen un componente en el que el romance destaca por encima, o bastante, pues decidí que podría ser interesante trabajar los personajes de esta autora. Antes de centrarnos en Rumiko Takahashi, decir que vamos a saludar al equipo en la sombra, vamos a saludar a Merienka, a Sion, a Jorge J. Alonso, a Óscar Fernández, a Emilio Gómez, a Marta Plaza, a Miguel Martínez, a Germán, a Rafa Lara y a Alicia. Y además me gustaría dedicar este programa de Rumiko Takahashi a la dibujante, a la artista Rocío Serrano, una artista almeriense que sé que es muy fan de la obra de esta autora, y esperamos que si llega a escuchar este programa lo disfrute. Y antes de pasar, decir que estamos disponibles tanto en Facebook como en Instagram en la cuenta Nakama Project Almería. Así que, hechas las presentaciones, le voy a pasar el turno de la palabra a Fran y nos va a hablar en grandes rasgos la vida y obra de Rumiko Takahashi. Adelante, Fran. Sí, sentaros que va para largo, que esta mujer no se ha quedado quieta. No, es impresionante. Lo primero que me gustaría destacar es cómo la han apodado. No sé exactamente si es un apodo que tiene allí en Japón o se le ha llamado desde fuera, pero se le ha llamado como la reina del manga y no es para menos. No sé si porque ha hecho mucho, o si porque lo ha ido haciendo a la vez todo. Siempre se ha montado un proyecto sobre otro, sino con historias cortas, y es muy interesante de seguir porque no entiendo cómo ha podido trabajar tanto. Y también ella empezó, en teoría nos llegan indicaciones de que de pequeña no era especialmente asidua al manga, aunque entiendo que si luego acabó en una universidad de manga es porque algo le gustaría. Así que al final llegó a la universidad Gekika Sonjuku, si no lo digo bien, en el que empezó bajo la tutela de Kazuo Koite, que si no me equivoco hizo Gotei 13 y entre otros también El Lobo Solitario y su cachorro, que eso llegó aquí de España. Obras fue también, vamos, obras de enjundia, obras clásicas del manga, desde luego, todo un clásico. Y bajo la tutela de este mangaka empezó a hacer fanzines. Ellos le llaman doujinshi, no sé cómo se pronuncia. Doujinshi, sí. Lo tenía que abierto y no lo he leído. Doujinshi. Y fue ganando experiencia, pero ya empezó a hacer historias cortas. Hasta que dio el salto y empezó, así más rápido que esperaba, dio el salto a la revista Shonen Shundai de la gran Shogakukan. Sí. Y empezó con Urusei, que si no me equivoco Julio sabrá hablarnos mejor de este manga. Sí, por supuesto. La verdad es que una serie maravillosa para mi infancia y mi juventud. Sí, ¿y nos recuerdas de qué trataba más o menos la historia? Sí, pues yo la verdad es que con esta serie de animación la he vivido en dos etapas. La viví en la etapa de mi juventud, cuando veía a mi hermana, que era mayor que yo, verla, y me llamaba la atención porque aparentemente le decía que era muy cursi la serie, pero cuando me paré a verla,
pues me fui dando cuenta de que la serie de Cursi no tenía nada, que era muy pícara, como ya sabéis. Y bueno, para quien no esté al tanto, que supongo que serán pocos, pero el argumento era simplemente muy sencillo, que trata sobre una raza extraterrestre que llega a la Tierra y quieren invadirla. Y entonces pues hacen un pacto o intentan hacerle una oferta a los humanos para que no sean esclavos de competir con la hija del jefe de la raza extraterrestre, que se llama Lu. Y ahí es donde aparece Ataru Moroboshi. Simplemente hacen una competición en donde, por suerte y por un poco de la picaresca de Ataru, gana él, y entonces pues hay una especie de confusión en la que ella se enamora de él y ya no puede quitárselo de encima el resto de la temporada. Eso, y además añadí también, ahora que caigo, que bueno, él decía que se quería casar con su, digamos, novieta, que es Shinobu. Shinobu, sí. Y entonces pues esto, Lum se confunde y al final pues acaba enamorándose de Ataru. Y bueno, pues decir que esta serie, yo por lo menos, como has dicho, es una de nuestras series de infancia que llegamos a conocer más bien por la emisión de Canal 2 Andalucía, creo yo, o Canal Sur. Sí. Más que por el manga per se, yo creo que es la animación que todos aquí en Almería por lo menos pudimos ver. Y el caso es que a mí por lo menos me llamó la atención por el humor tan absurdo y también por el contenido de ecchi, que vamos a decir que es contenido picante. Sí. Yo lo recuerdo como... Cada rato. Sí, yo recuerdo como eso. De hecho, el cómo gana a Lum fue quitándole el sujetador y tocando los cuernos, que creo que tenía que tocarle los cuernos para ganar la competición. y eso se volvió, lo de quitarle el sujetador o el bikini se volvió algo típico. y todos lo recordamos, que digamos que no. Sí. Y perdona que me interrumpa, pero a partir de ahí, con esa escena, ya te quieres ver todos los capítulos esperando ver otra escena parecida. Da igual lo romanticona que sea. Sí, y yo quería añadir que no deja de ser sorprendente que esto volvería a repetirse después en otras series, sobre todo en Ranma, este tono picantón. En Inuyasha menos, pero en Ranma también es tremendo. Y la gracia que le veo es que podríamos pensar que vendría de un autor, de un mangaka hombre, como por ejemplo podría ser el caso de Go Nagai, el autor de Mazinger Z o de Devilman, que ahí metían algunos mangas también toque picantillo. No sé si conocéis. Pero en el caso de los cómics de Takahashi, pues ella lo hace siendo mujer y no es denigrante. Es un ecchi como un poco inocentón, ¿no? De decir de que se le vean los pechos y tal, pero no sé, me parece muy curioso y sobre todo teniendo en cuenta que ya tiene la serie hoy en día 40 años. Empezó hace 40 años. Tela. Sí, dice pronto. Una barbaridad. También es cierto que los japoneses de hace más de 40 años tienen muy claro quién es su público objetivo y saben cuidarlo muy bien y saben lo que funciona con cada uno, y de hecho si no funciona a la mínima te quitan el manga o te quitan la serialización o lo que sea. Entonces en eso sí aciertan muy fácil y iba dirigido a nosotros. No era un cómic para mujeres, no era un cómic para chicas, era un cómic para adolescentes y a nosotros nos llegó de lleno. Y aquí otra cosilla que quiero añadir, que es que como he estado viendo Metro obra, en casi toda su obra, aquí no lo hace directamente porque la raza alienígena se llama Oni, que Oni son los demonios japoneses, pero en toda su obra utiliza muchos recursos de la mitología popular allí en Japón, en casi toda su obra, y sobre todo en Inuyasha, sobre todo en las historias cortas que tiene millones escritas la tía. Es decir, que recalco eso, que a mí eso siempre me ha encantado y bueno, por recalcarlo. Sí, no, desde luego. Yo esto también quería apuntar, que algo que la caracteriza es esa mezcla entre contextos actuales, contemporáneos,
con elementos mitológicos o de la antigüedad japonesa o asiática, ¿no? Pero sobre todo japonesa. Están ahí, esa mezcla, esa dicotomía entre pasado y presente, ¿no? Y es muy curioso, es algo que sí que se repite en todas las obras, desde luego. Sí. Desde Loom, y claro, dicen, pues son unos extraterrestres, pero en realidad son personajes, están basados en los demonios del trueno, de los Onis, como has dicho, de la mitología japonesa. Muy bien, curioso. Y bien, vamos a pasar a comentar los dibujos a los que podéis ver en esta versión en YouTube, y también podéis consultarlos en nuestra cuenta de Instagram. Y vamos a empezar con Julio, porque Julio ha dibujado al Loom. A ver, cuéntanos, descríbenos tu dibujo y las razones por las que lo has hecho. Bueno, yo este dibujo pues lo he querido un poco alejar de la Loom a la que estamos todos muy acostumbrados a ver, a juvenil, y le he dado un toque pues más al estilo que yo suelo hacer durante siempre, que es como más madura, ¿no? Como una Loom ya con cierta edad y bueno, con ese toque sensual que a mí tanto me gusta dar a los dibujos y ese toque de erotismo que tiene. La verdad es que el dibujo pues es un dibujo suelto, es un sketch, por así decirlo, con líneas, es decir, hice un boceto, luego lo repasé con líneas y le di la sombra en negro. El dibujo funciona sin color muy bien también, en blanco y negro, y luego le añadí el color por toque característico de Loom, que son sus cabellos de color azul llamativo y el bikini con un toque también un poco inspirado en la Amazonas. Claro. Y el toque característico del rayo, que no podía faltar, con el que tiene siempre a Taru Moroboshi castigado 24 horas al día. En definitiva, ese es mi dibujo. ¿Y cuánto tiempo tardaste en hacerlo así? Vamos, supongo que no te supuso una gran dificultad, ¿no? No, el dibujo así suelto lo suelo hacer, pues no sé, pues 1 hora y media o así puedo tener dibujo listo. Al ser un dibujo que no está con el acabado refinado y además podéis observar que a lo mejor el color está dado un poco de forma suelta. Le he querido dar también un toque como de imprenta, de cómic, de impreso, si veis un poco de textura, la textura que tiene, el color. Y la verdad, pues 1 hora y media, 2 horas como mucho, estaba listo. A mí me recuerda mucho el estilo pulp, el estilo de los 90, de estos, como se ve en el pelo, se ven las tramas del pelo, de la piel, y a mí me parece muy chulo, y se nota lo que dice, se nota que es un sketch rápido, pero con muy buen gusto, la verdad. A mí me parece muy buen dibujo. Muchas gracias. ¿Te has basado en algún modelo así en concreto para la pose? Porque, vamos, es que te ha quedado muy guapa la pose, digo. Bueno, se supone que es una pose estándar que yo tengo ya en mi cabeza para las chicas, así posando con una pose, la típica, con la mano en la cabeza tocándose el pelo y la otra mano hacia abajo. Es una pose que yo ya tengo en mi cabeza y más o menos me la saco de la manga. Y nunca mejor dicho. ¿Y qué programa utilizas? Ya que estamos. Bueno, pues sería un símil a Photoshop. Siempre trabajaba con Photoshop hasta los últimos años, que ahora trabajo 100% en Linux, porque utilizo el sistema operativo Linux y utilizo un programa pues similar a Photoshop, que es Krita, que es de código abierto. Curioso. Sí. Y la verdad que ese programa a mí me va genial y no le falta de nada. No he hecho de menos Photoshop en ningún aspecto. No lo conocía, la verdad. No, yo tampoco. La verdad es que de estamos hecho, verdes en Linux. Sí, de hecho, pues, os sorprendería la cantidad de software que hay en Linux para dibujo, totalmente gratuito y con toda la profesionalidad. Yo utilizo una Wacom Pro 4 y totalmente compatible sin problema. Así que ahí están los resultados. A ver, Dani quería decir algo. Sí. Sí, no, digo que Krita, de hecho, además, bueno, también lo puede usar con
no solo en Linux, sino que también se puede usar en Microsoft. Y yo lo he usado para animación, o sea que tiene esta línea de tiempo, incluso si se quiere animar y demás. Sí, es verdad, cierto. Es un programa muy completo. Y tiene también unos pinceles que son muy buenos, quizá algunos mejores que Photoshop. Claro, a mí lo que más me gusta es que ya viene todo preparado. Ya viene todo preparado en el programa, como para un ilustrador viene con todos los pinceles y está todo muy ya adecuado para eso, para el dibujo. Curioso. ¿Alguna observación más sobre el dibujo de Julio? Yo creo que he dejado claro, Dani. No he comentado nada, pero la verdad que me gusta lo, como has dicho, ¿no? Lo suelto del dibujo. Se nota que tiene un bagaje, Julio dibujando, y ahí se ve, ¿no? Un dibujo que se ve suelto, tiene movimiento y eso es muy importante. Y de verdad que muy bien, lo que dice Fran, lo que comenta Fran de las tramas, que ahora vienen muy al caso, ¿no? Porque con la película nueva esta que ha ganado el Oscar, la de Spider-Man, está muy de moda también, el tipo de tramaje. Sí. Así que muy bien. Sí, además es que parece muy desenfadado, no parece forzada postura, el pelo le da un toque bastante salvaje, mola, es que está guay. Está chulo, está muy bien, De los dibujos más chulos de este mes. Una vez que hemos comentado el dibujo de Julio, vamos a pasar a escuchar las palabras de nuestra compañera Alicia Domínguez, conocida también como Hidechi Kawai, comentando su dibujo también de Loom. A ver qué os parece. Hola a todos, mi nombre es Alicia, aunque también me podéis conocer como Hidechi Kawai, que es el nombre artístico que utilizo para firmar todo mi trabajo de ilustración y artesanía. Y antes de explicar el dibujo que he realizado para este reto, me gustaría hacer un pequeño inciso para explicar el significado de mi nombre artístico, ya que define muy bien el estilo que uso en mi trabajo. Y bueno, Hidechi Kawai es un juego de palabras. Hidechi, brevemente, pues viene a ser un apodo que yo inventé para definirme a mí. Era idea de Alichi. Alichi, pues un diminutivo de mi nombre que usaban cuando yo era más pequeña, familiares y amigos. Y bueno, junté esos dos términos para expresar ideas de Alicia, pero con un toque más infantil, ya que mi estilo, pues es un poco así, tiende a ser infantil. Y bueno, el estilo kawaii, o sea, el kawaii ya lo incluí posteriormente porque en sí todo lo que hago desde que tengo uso de razón pues han sido dibujos sencillos y bueno, tienden a llevar ese toque tierno y infantil que tiene el estilo kawaii, que viene pues de Japón y bueno, viene de esa expresión cuando algo nos gusta y expresamos lo bonito y lo que nos enternece al verlo y en fin, yo intento transmitir todo eso con mi trabajo y por eso creo que necesitaba recalcar el significado de mi nombre artístico y bueno, a continuación pues voy a explicar brevemente sin llegar a tecnicismos así muy profundo de cómo he hecho este dibujo y en qué me he basado y qué me he inspirado. Y bueno, en el reto de este mes se nos pedía crear un personaje de la autora Rumiko Takahashi y a mí se me vino la serie de Loom, La chica invasora, a la mente y la verdad quería representarla a ella porque un personaje pues que me transporta a mi infancia, me encanta y además me parece un personaje muy sexy. Y tampoco quería dejar de lado la imagen un poco de Ataru, que es el principal protagonista de la serie. Y quería representar un poco eso también de la ilustración por el mes de febrero, el tema de San Valentín, aunque ya no es San Valentín, pero lo que es el amor que ella sentía por Ataru. Y además la manera de representar así a Ataru no es otra que porque quería representar, en cierto modo también me he inspirado en lo que es el ending de la serie, que además pues una de las cosas que más me gustaban también, que me quedaba hasta el final viéndola, y entonces se veía a ella pues bailar con una coreografía súper graciosa y a él se le veía también bailar, pero era una estrella alrededor de muchas estrellas. Y bueno, es un poco eso, como veis, pues un dibujo muy sencillo, que es en lo que se basa un poco el estilo kawaii, infantil y ligeramente pues un poco chibi, que bueno, este estilo es un poco la representación del personaje en sí, pero de manera más infantil también, más niñado.
y ligeramente desproporcionado. Como podéis comprobar, pues la cabeza es más grande que el cuerpo, y los ojos tienden a ser más exagerados también, y el cuerpo tiende a ser más pequeño y más sencillo, más simplificado. En general, pues todo el trabajo que yo hago lo hago así. Y bueno, lo he hecho con Adobe Illustrator, que es un programa de vectorización que normalmente se usa para diseño corporativo, de logotipos. Y bueno, creo que encaja bastante con el estilo de dibujo que yo tengo, por eso lo he realizado con él, ya que bueno, como podéis comprobar, pues son líneas que son muy limpias y colores muy planos, y el dibujo muy plano. Y la verdad, lo que son los efectos de las sombras y de los brillos, pues lo he hecho con degradado, no tiene mayor misterio, degradado y transparencia, y no mucho más. Espero que os guste la ilustración, y que si os animáis, pues que me podéis seguir por mis redes como Hidechi Kawaii. Un saludo. Muchas gracias, Alicia, por tu dibujo y tu comentario. Bueno, hemos escuchado a Alicia hablando de este dibujo de Loom, inspirado en el ending de la serie. Creo que es el segundo ending, en el que sale Ataru con forma de estrella. Y a mí me gustaría recalcar, aparte de lo que ha comentado ella de su estilo, que es muy característico, de su estilo de chibi, kawaii, así, el contraste con el dibujo de Julio es enorme. Es decir, vamos, a mí me parece increíble cómo podemos tomar un personaje y cómo transformarlo de un estilo a otro. De verdad, es increíble. Y la perspectiva que le da a cada dibujante. Totalmente. Sí, bueno, de hecho, yo creo que eso es lo interesante, ¿no? Que cada dibujante se lleve los personajes a su estilo, ¿no? Uh-huh. Y luego, pues igual, estamos viendo una herramienta nueva. Ahora Illustrator, igual que antes ha sido Krita, igual que... O sea, hay 1000 posibilidades. Y sobre todo eso, que el estilo de cada uno, pues es importantísimo, que se refleje, que se vea. Uh-huh, uh-huh. Sí, además el que tiene muy buen gusto también diseñando. La estrella se entiende quién es, Lun se entiende qué es. De hecho, Rumiko también hacía cabezones y con ojos grandes. Es cierto. Un poquito, sí, además el juego del corazón con el pelo, a mí me parece muy bien diseñado. Uh-huh. Sí, a ver, di Julio. Yo, luego, desde la perspectiva de cómo yo hago mi dibujo, aunque parezca un dibujo muy infantil en el aspecto de un dibujo sencillo, no lo es. Porque yo, por ejemplo, hacer ese tipo de dibujo me gustaría la vida, pasarme de ese estilo menos realista. Entonces tiene un mérito también totalmente... Sí, que hay que saber hacer anatomía miniatura, y que saber hacerla también. Sí, por supuesto, y que vamos, no es fácil. Sí, desde luego, ya no solo que se nota un estilo muy depurado que ella hace, que incluye trazos, tipo de colores, sino, vamos, cómo ha adaptado el personaje. Y es que dicen que es sencillito, si parece dibujo para niños, pero ni de coña, es que es más difícil que hacerlo más fiel a la realidad. Es mucho más difícil. Luego la limpieza del dibujo, es decir, la paciencia de tener un dibujo tan limpio como el que ha hecho ella, eso requiere también mucho tiempo. Mi dibujo, pues quiera que no, son líneas sueltas, pero ese hay que estar refirando la línea, y la verdad que le ha quedado muy muy bonito. Claro que sí. Bueno, pues habiendo comentado el dibujo de Hidechi, vamos a mostraros el dibujo que ha hecho nuestro compañero Germán. Germán no nos ha enviado mensaje de voz, pero igualmente pues vamos a comentar nosotros. Decir que este dibujo, para empezar, lo ha hecho con Paint, ¿vale? O sea, no sabemos, porque no nos lo ha dicho, pero nos va a tener que aclarar después. Pero no sabemos si lo ha hecho con el ratón o si lo ha hecho con una tableta rollo Wacom. Pero desde luego tiene un meritazo, caballeros. Sí, si lo ha hecho con ratón, por Dios, le regalo una tableta. Un curso como mínimo.
Le regalé una tableta, el tiempo que se ha tenido que tirar haciendo eso no es normal. Ponemos todos dinero en la cama y le compramos una Cintiq o algo, porque vamos. Sí, y además la paciencia y además la limitación que tiene Paint. Que no sé si lo habéis usado alguna vez. Todos los aspectos. Sí, solo para capturas de pantalla, pero sí. Sí, yo lo copiaba ahí también. Pero la verdad que tiene mucho mérito, ¿eh? Sí, y bueno, la postura es sencilla y ha hecho una Loom, digamos, más fiel a la original de Rumiko Takahashi. Decir que Germán, pues, es estudiante en la Universidad de Almería de biotécnica, me parece, si no recuerdo mal, y el caso es que, bueno, se dedica a dibujar de manera amateur, pero igualmente no lo hace nada mal, la verdad, y sobre todo el haberse... Ha empezado bien complicado, dibujando con Paint. O sea, tiene mucho mérito. Y vamos, esperemos que siga progresando. Sí, excepto un par de detalles de proporción quizás, lo demás es que es perfecto, ya te digo, es que si lo ha hecho con Paint es que no se le puede poner pegas ninguna, ¿eh? Es que el toque del pelo, que no le ha puesto el color original verde, pero le ha hecho un efecto en el pelo así como de ella y de un universo ahí dentro del pelo bastante curioso. La clave es poner efectos en Paint. O sea, ya con eso tienes... Sí. Que no hay que olvidar que lo ha hecho en Paint. O sea, el efecto ese, ¿cómo coño lo ha hecho? Con perdón. Bueno, desde luego, esto cuando subamos el programa le vamos a preguntar, porque desde luego... Tiene tela marinera. Bueno, dejamos a Loom. No sé si queréis añadir algo más sobre la serie. Yo creo que a pesar de ser la primera gran serie de Rumiko, ya empezó súper fuerte, con una historia que mezclaba romance, ciencia ficción, una comedia muy surrealista. Iremos ahondando más en lo que son las obras de Takahashi, alguna que otra crítica de su manera de crear las historias y sobre todo de alargarlas. Sí. Pero eso lo vamos a dejar un poco para más tarde. Pero igualmente creo que, vamos, no se puede empezar con mejor pie en la industria del manga, la verdad. No, y si me deja ya tomo la palabra para comentar lo siguiente y decir que ya no solo tiene mérito per se hacer Urusei Yatsura o Loom, sino que además a los 2 años de empezar este manga empezó otro, que es el que vamos a hablar seguido, es Maison Ikoku, que es más realista, es que no sé cómo llamarlo, pero básicamente es de hechos de la vida cotidiana. Un slice of life, se llama un slice of life. Sí. Y es un romance, como todo lo que veremos, no lo hemos dicho, pero aparte de lo que suele meter de cultura popular, excepto en en todo lo demás lo mete, siempre va a haber romance en todo, en absolutamente todas sus historias. Yo creo no he encontrado ninguna en la que no haya una historia romántica. Y aquí lo llaman como recuentos de la vida y va sobre Kyoko Otonashi y Yusaku Godai. Kyoko es una viuda reciente que se muda a un hostal del cual se convierte en la dueña, y Godai es un joven atolondrado con problemas con los estudios. Cuando se conocen, para Godai es amor a primera vista. Pues va sobre ese rifirrafe en cuanto a, pues supongo, el amor joven, amor maduro, etcétera, etcétera. Entre otros muchos, como nos tiene acostumbrado, entre otros muchos secundarios que van pasando por el hostal y van dejando su granito de arena en esa historia. Desde luego, si hay una cosa que también destaca en las obras de Rumiko Takahashi, es la aparición de secundarios con un nivel de carisma muy alto, con los que te quedas enseguida, y ya sea por su diseño o por su personalidad, ¿no? Esto yo creo que lo vamos a profundizar después, sobre todo con Ranma, que tiene un elenco de secundarios enorme y muy bien trabajados. No te adelante. Pero no adelanto. Pero es verdad que bueno, esta mujer sabía desde bien joven cómo enganchar a la gente ya con las historias y con sus personajes. Sí, yo creo que su tema lo tiene claro. Y básicamente, eso no lo hemos comentado antes, el manga de Loom duró 34 volúmenes.
Nada más. Y este que más o menos lo hizo en el mismo tiempo tiene menos, pero solo 15 volúmenes. Y lo fue llevando a la vez, es decir, es una burrada. Pero no se queda ahí. Es que además, durante más o menos el mismo tiempo empezó a hacer historias cortas para otras revistas. A mí me gusta mucho una, bueno, no sé si lo pronunciaré bien, pero Laughing Target, Maris de Chojo, Fire Tripper, y una que me gusta a mí especialmente, tiene 3 volúmenes, que es Mermaid Saga. Uh-huh. La saga de las sirenas, ¿no? Sí, la saga de las sirenas, que va sobre un mito que hay de que si te comes en la carne de una sirena, te vuelves inmortal. Y es lo que pasa a una pareja que son inmortales y que van avanzando durante el tiempo y se encuentran a otra gente que ha comido la misma sirena. Y lo que les pasa, porque no todos han quedado tan bien. Unos se convierten en monstruos, otros están destinados a morir sufriendo, etcétera, etcétera. Esto ya pasa a ser un poquito romántica, pero no de aventuras ni fantasía, sino más a horror. Que también hay que decir que esta mujer ha tocado casi todos los palos. Sí, básicamente, yo creo que salvo el deporte, sí. Yo creo que... Bueno, no, el deporte también la ha tocado con... Ay, se me ha ido ahí el nombre, pero toca el boxeo, ¿no? El boxeo, no caigo ahora mismo. Con pero... One Point Gospel, ¿no? Ah, pues fíjate, no me acordaba. Sí. De También, hecho, madre mía. Es un boxeador que se enamora de una monja, es decir, es maravilloso. Oh, Dios. Y eso... que sí toca todo, ya con eso ha tocado todo. Sí. Ya podemos cerrar el programa. Incluso la religión, vamos. La religión, todo, absolutamente todo. Además es una monja cristiana, es decir, que lo da todo. Esta mujer lo da todo. Y eso ha sido entre otras historias cortas también, que hace este manga que tiene 4 volúmenes de boxeo y luego llega a la gran, yo creo que su obra maestra, que es Ranma. Sí, totalmente. Que empezó a publicarla en 1987. En el 87 hasta el 96. Sí, exactamente, 38 volúmenes nada más. 38 volúmenes, madre mía, porque si le había parecido poco los 33 de Loom, pues dice, pues venga, voy a superarlo. Sí, pero y no es la más larga que ha hecho, ¿eh? Ya luego llegaremos. No, de verdad, es que es increíble, de verdad. Y encima de todo, con más frescura, diría, y más fuerza aún. O sea, digamos que con Ranma se consolidó más. Sí, yo creo que es su ópera prima, como que dicen. Aunque a lo mejor esto sabe más Dani que yo. Pues, Dani, ¿podrías comentarnos nos podrías recordar la historia de Ranma? Sí, correcto, claro. Bueno, lo primero decir, Ranma, de todas sus obras, no solo la obra prima, sino creo que es que marcó una época, yo no puedo decir otra cosa porque en mi junto a Dragon Ball y Caballeros del Zodiaco, ¿no? Como lo conocíamos aquí, Saint Seiya, era como el tridente de acción, por decirlo de una manera. Aquí era lo que mandaba. Y bueno, Ranma va de un chico que quiere ser maestro de artes marciales y junto con su padre un día entrenando sufre un incidente y ese incidente le otorga, por decirlo de una manera, la habilidad de convertirse en chica, a su padre en panda, y eso es debido al contacto con el agua fría. De igual modo, cuando contactan con el agua caliente, vuelven a la normalidad. Y después de ese entrenamiento retornan a Japón y se hospedan en la casa de uno de los amigos de Genma, el padre de Ranma, que es Tendo, y una vez que se quedan allí, tanto Tendo como Genma deciden que sean prometidos, su hija pequeña, Akane, y Ranma, y bueno, a partir de ahí un poco empieza toda la historia. Ranma está obsesionado con recuperar, poder ser un chico siempre, y a partir de ahí pues empiezan a pasar una serie de acontecimientos que convierten en una serie súper divertida, como tú decías antes, con personajes secundarios que para mí son súper importantes todos, porque todos aportan algo, y muy bien trabajados, la verdad, todos muy bien trabajados. Decir sobre Ranma que muchos personajes acaban teniendo, más que la habilidad, porque me ha hecho gracia que has dicho habilidad, pero para Ranma el hecho de poder transformarse en chica es una maldición. Es una maldición, exacto. y muchos personajes van a sufrir esta maldición, su padre. Y vamos a hablar bastante de uno de los personajes secundarios que ha sido dibujado en varias ocasiones
que es nada más y nada menos que el personaje de Ryoga, digamos uno de los rivales de Ranma. Pero antes de meternos con Ryoga, vamos a hablar de tu dibujo, Dani. Has dibujado al padre de Ranma, al panda, en su versión panda. En su versión panda, o sea, mi personaje favorito de la serie, porque, bueno, yo soy una persona que me encanta la comedia y creo que cada vez que salía ese personaje aportaba un momento de, bueno, yo me partía la caja y no podía parar de reír siempre, ¿vale? Y quería dibujarlo, ¿no? Y como siempre saca sus cartelitos, me hace mucha gracia eso, ¿no? Que como no hablaba como panda, siempre iba sacando sus carteles y dejaba un toque súper gracioso, siempre de esa manera. Y quise hacer como con el dibujo, pues era el momento de presentar también a Nakama, ¿no? Un poco, y aproveché que ponía sus carteles para que nombraran el cartel a Nakama Project. No, sí, la verdad es que como dibujo de introducción del grupo me pareció fantástico, y de hecho, a pesar de que ya había reunido algunos dibujos vuestros, decidí que este era el mejor sin duda para hacer el estreno del grupo, vamos. Y con respecto a lo de los letreros, me recuerda mucho al coyote del Correcaminos, de los Looney Tunes, sí. Que también utilizaba carteles para expresarse, pero yo creo que Rumiko Takahashi explotó esa idea al máximo. Al máximo. Y de hecho recuerdo un gag que es muy gracioso, que está el panda trabajando en la consulta de un quiropráctico, de un médico que bueno, que al principio le gusta a Kane, le gusta este médico, le tiene cariño desde el principio de la serie y suele visitarlo mucho. Y entonces pues el padre de Ranma empieza, dentro del absurdo de Rumiko Takahashi, empieza a trabajar para este médico. Y llaman un día por teléfono y el padre, convertido en panda, responde, o sea, coge el teléfono, pero no puede decir nada. Y entonces se quedan mirándolo, diciendo, bueno, ¿qué va a hacer? Y de pronto saca un cartel diciendo, me acabo de olvidar que no puedo hablar. Y entonces le dice, ¿pero para qué contesta el teléfono entonces, no? O sea, es tremendo, de verdad. Gemma es genial. Gemma es genialísimo. Vamos. Sí. Y... Sí, no, dime. Nada, que digo, iba a preguntarte sobre el dibujo, que, vamos, creo que lo hiciste bastante rápido, ¿no? Pues el dibujo en sí lo tuve que hacer rápido porque ahora mi situación pues tiempo no me deja mucho. No, y bastante has hecho. Sí, pues una situación complicada, aparte de que ahora estoy criando un niño y lleva mucho tiempo, ocupa el 90% del tiempo de una persona. Pero por lo demás, bueno, pues eso, intenté hacerlo primero a mano y aún así me calenté, aunque lo hice rápido, me calenté, al final lo subí, lo escaneé y terminé haciéndolo en digital, en Photoshop. Y bueno, yo normalmente suelo hacerlo así siempre. Hago a mano un boceto más bien rápido, luego justo como para tener, cuando tengo todo situado, lo escaneo, lo subo y ya con Photoshop paso a limpio la línea. Y luego ya pues paso al color. En este caso, como tenía poco tiempo, también un uniforme inteligente, aparte de ser mi personaje favorito, pues poco color tiene el modo panda. Esos son truquillos de dibujante ya experto, de decir, bueno, pues voy a aprovechar y como es blanco y negro, pues ya no me como la cabeza. Exacto. Por eso luego adorné aquí un poquito, ¿no? Con las típicas confeti que lanzan aquí así a veces en los mangas, ¿no? Que sí. Cada vez que celebran algo. Esto tengo yo, perdona que interrumpa, una curiosidad de si lo ha hecho con algún pincel o cómo ha hecho ese efecto de la purpurina o de todas las... Sí. Confeti. Sí, confeti. Tiré de pincel, sí. Tengo un pincel que, bueno, tengo millones de pinceles que me descargué y uno de ellos es como un poco, creo que se llama Levantit, pero algo así como manchas o algo así, directamente. Que tiene como textura, ¿no? Lo puse al mínimo. Tiene como textura, ¿no? Como un pincel con textura. Lo puse al mínimo para que apareciesen mucho y manché con distintos colores y quedó, me gustó el aspecto y bueno, así lo dejo. Muy bien. Y así. Y luego pues otra cosa a comentar, pues si interesa, sobre todo a la gente que usa Photoshop, o en tu caso, en el caso de Julio Grita, que yo supongo que también tiene esa opción, ¿no? Trabajas con muchas capas. Lo que sí hago siempre es intentar darle los colores, sobre todo cuando no es para animación, que es para cómico como ahora, para una ilustración. Los sombreados trabajarlo siempre con colores, en vez de usar siempre un blanco o un negro para la luz o para el color, para la sombra, que diga, sería usar un
un color. En este caso, por ejemplo, el morado y para la luz un anaranjado, que es el color opuesto, y eso siempre hace que vibre la imagen, ¿vale? Y por eso uso siempre ese tipo de iluminación. Sí, yo creo que uno de los, digamos, errores, entre comillas, que hacen muchos dibujantes principiantes es el de poner las sombras con grises o negros en vez de con colores, con degradados de colores. Y vamos, no es algo que queda muy claro el tema de la iluminación, de cómo lo enseñan. Y la gente opta por esto y les queda dibujos bastante apagados, en vez de utilizar, pues eso, un color. Aunque sea frío, por ejemplo en este caso un morado que has utilizado, pero vamos, es una técnica que ayuda bastante a realzar el dibujo en cuanto al color. La verdad es que esa es la idea, ¿no? Jugar con el contraste un poco de los colores opuestos, de colores que cuando se ven juntos pues resaltan mucho más y de por sí pues ya le dan vida al dibujo. Pero la línea del contorno entonces no es negra, es marrón oscuro. O no, es lo que pasa es que la iluminación y la sombra la doy por encima de la línea para que también cojan un poco de color el sombreado y de la iluminación. Pues ha quedado fantástico. Ha quedado muy chulo. Pues muchas gracias. Bueno, yo solo tengo un pero a ver, y es por la Fran, confianza que me delega a trabajar con él. Tampoco puede ser muy duro porque si no me puede mandar a tomar por saco. Pero sabiendo que él ha hecho artes marciales, ¿qué? No, que digo que tenemos proyectos que queremos terminar, si seguimos así. Sí, la verdad. A lo mejor este es nuestro último día. No, sabiendo que ha hecho artes marciales, el tobillo de atrás no está bien, Daniel. El tobillo tiene que estar mirando para la derecha. Está partido ahí. El tobillo, de hecho, el tobillo está mirando hacia atrás. Claro, no debería ir en la dirección de la rodilla, que está hacia la derecha, ¿no? Según mi referente, que fue una figura de acción, estaba así. Pero bueno, yo entiendo que no se entiende. Lo que pasa es que lo tapa ten en cuenta que tiene volumen la parte del tobillo, ¿no? Que es la pantorrilla, el volumen tapa el resto de los dedos. Eso muy bien si va hacia un lado o hacia atrás, pero lo tapa. No, que es una tontería que estoy diciendo, es por ponerte una pega. Es que Fran es el vinagres y siempre tiene que sacar la punta a todo. Y yo voy a sacarlo a todo lo que pueda. Fíjate que yo soy el único, creo yo, que no dibuja de todo el grupo. Qué desgraciado que eres, de verdad. Ahora sé muchísimo. Ya. Bueno. Y está súper feo que lo diga yo. Pero es así.